Hola, qué bueno que te conectas una vez más a nuestro servicio online y hoy comenzamos con una pregunta. ¿Puede acaso haber una pregunta que nos guíe a tomar mejores decisiones en esta vida? Y si eres creyente, puede haber una pregunta que afine tu oído a oír la voz del Espíritu Santo y tener claridad acerca de lo que Él quiere que hagas. Y de esto se trata esta serie, La mejor de las preguntas. Y comencemos con un principio y es que la mejor de las preguntas te va a ayudar a aclarar las preguntas que son importantes, porque puede que esta no sea la pregunta más importante, pero sí es la mejor de las preguntas, porque puede que tú tengas preguntas importantes, por ejemplo, ¿debo aceptar este trabajo? ¿O es esta la mujer de mi vida o el hombre de mi vida? ¿Me debería casar con esta persona? ¿Quiere Dios realmente que me mude, que emigre, que me vaya a otro lugar? ¿Debería aceptar este préstamo y comprometerme económicamente en esta oportunidad que se me presenta? Podrías haber evitado lo que más lamentas si tan solo te hubieses hecho la mejor de las preguntas y después haber actuado de acuerdo a sus conclusiones. Porque hay malas decisiones que solo nos avergüenzan, pero hay otras que nos dejan cicatrices en nuestra vida. Cuando miro hacia atrás, me digo a mí mismo, si me hubiese hecho esta pregunta que vamos a aprender hoy, en mis primeros años de matrimonio y de ministerio, yo estoy seguro de haberme evitado momentos que he lamentado profundamente en mi vida. Y si tú eres como yo, mirarás al pasado y te preguntarás, ¿cómo pude haber sido tan tonto, tan ciego y tan necio? Porque no es cierto. Vamos, cuando miramos una mala decisión por el espejo retrovisor, es tan claro. Pero cuando la miramos por el parabrisa, es tan nublado, es tan borroso. Así que, ¿cuántas veces nos hemos lamentado por decisiones que tomamos? Y entonces, hoy mi promesa es esta. Si tú haces la mejor de las preguntas, por cada decisión que tú tomes en la vida tendrás menos lamentos y no solo menos lamentos, sino menos cicatrices en la vida. Y yo entiendo que muchas veces hay que aprender de las experiencias, pero si yo tuviera que aprender de todas las experiencias, entonces ya estuviese muerto. Porque si yo tuviese que aprender de que la droga es mala para entonces no meterme en el mundo de las drogas, y si yo tuviese que aprender que conducir borracho no está bien o qué sé yo, ¿sabes qué? Probablemente ya estaría muerto. Lo bueno es que yo puedo aprender de las decisiones que otros han tomado porque otros me pueden servir como ejemplo y otros como advertencia. Así que cuando nos adentramos a malas decisiones, nos decimos a nosotros, ¿por qué no fui más listo? Creímos que nosotros sí podíamos controlar el resultado de nuestras decisiones. En otras palabras, muchas veces vimos que a otros les resultó mal, pero nosotros creímos, no, pero a mí no, porque yo puedo controlar el asunto y comenzamos a usar un mecanismo de defensa llamado racionalización. Así que quiero que entiendas, nadie planea arruinar su vida, pero pocos planifican cómo evitarlo. Aunque nadie hace planes para echarse a perder la vida, el problema es que somos pocos los que hacemos planes para no echárnosla a perder. En otras palabras, muchos no colocan cuáles son los mínimos no negociables en su vida o los mínimos no negociables en una relación o los mínimos no negociables en su matrimonio, las cosas que no permitirán cuando están construyendo un hogar o en la crianza de sus hijos. Todos queremos vivir bien, esa es la verdad. Queremos tener éxito, queremos tener un futuro promisorio, vamos, por eso ahora está tan de moda, ¿no? Hacer ese mapa de sueños, ¿ok? Pero pocos planeamos cómo no vivir mal.
En cuanto al matrimonio, crianza de hijos, empresas, adicciones, entienda, nadie hace planes para crearse una adicción. Pero sucede. Nadie dijo, ¿sabes qué? Mi sueño es llegar a ser el mayor de todos los adictos de este mundo. No. Ahora, pero, ¿por qué llegan allí? Por falta de las precauciones necesarias. Sí, y la mejor de las preguntas, la que vamos a aprender hoy, nos va a ayudar a tener precauciones necesarias. Nuestra mala planificación nos lleva precisamente a donde no teníamos intención alguna de llegar. ¿Cómo es posible que me haya pasado esto a mí? Nos preguntamos. ¿Cómo pude haber caído en esto? ¿Cómo pude haber terminado así? Yo no quise que esto me ocurriera. Yo nunca pensé que esto me iba a pasar a mí. La pregunta es si realmente hiciste planes para que no te pasara. Así que entendamos, la mejor de las preguntas debes saber que es una pregunta incómoda. En otras palabras, después que conozca, ok, dígame rápido, ¿cuál es la mejor de las preguntas? Te advierto, es una pregunta incómoda. Así que esta pregunta deja evidente las intenciones de nuestro corazón, deja en evidencia nuestras motivaciones, revela lo que hay dentro de nosotros. Por ello, no es una pregunta fácil de hacer porque quedarnos desnudos no es fácil. ¿Recuerdan a Adán y Eva cuando descubrieron que estaban desnudos? Fueron a correr a colocarse hojas de higuera. Así que va a arrojar luz sobre cuestiones que la Biblia no trata de forma concreta. En otras palabras, vamos, yo sé que muchos usan como la ruleta rusa bíblica, ¿no? Algo así. Señor, por favor, háblame. Voy a leer la Biblia y donde coloque el dedo, yo quiero que ahí me des la respuesta. Me caso con fulanita y entonces ponen el dedo y ahí. Y muchos creen que así es que Dios habla. Mira, eso es tan de suerte como echarse las cartas. Así que escucha, lo bueno de la mejor de las preguntas es que te va a ayudar a esas preguntas que no hay una respuesta certera en las escrituras. Yo puedo saber, por ejemplo, que no debería unirme a un yugo desigual con un incrédulo, pero no necesariamente saber con quién me voy a casar. Así que entiende, tú y yo tenemos algo en común. Somos buenos para engañarnos a nosotros mismos. Y creo que fue el profeta Jeremías quien advirtió, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? La negación es la madre de todas las adicciones de la vida. No, yo lo dejo cuando quiera. No, eso no me va a controlar a mí. No, yo lo hago solo por diversión. Frases que comúnmente usamos para engañarnos es a mí no me pasará, no es para tanto o mañana empiezo y es parte de la minimización. Minimizamos, no, yo supero esta adversidad. No, eso tranquilo, lo vamos a superar. Minimizamos. Es culpa de ellos. Así que culpamos, racionalizamos el hecho de que nos tengamos que dar a nosotros mismos una razón o una excusa para hacer algo, nos debería poner sobre alerta. ¿Por qué tengo que estarme convenciendo a mí mismo que esto que estoy haciendo no es malo? Total, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Así que solo piensa, nunca debemos dar razones para hacer ejercicio, para ahorrar dinero, para ser generoso, para evitar las malas compañías. Simplemente lo sabemos. Pero cuando comenzamos a dar excusas para hacer algo, esa tensión debería entonces llamar nuestra atención. Por eso siempre les digo, si una decisión que tú vas a tomar te produce tensión, presta atención a esa tensión. Así que la mejor de las preguntas pone al descubierto lo irracionales que son nuestras excusas. Pero esta pregunta se puede convertir en un verdadero fastidio en esas ocasiones en las cuales, en lugar de tomar una buena decisión, lo que estás es tratando de enderezar una que no es una buena decisión, racionalizando una que no es una buena decisión. Así que, mira, el apóstol Pablo
y de aquí parte la mejor de las preguntas, le escribe a la gente de Éfeso y aproximadamente Pablo escribe entre el 57 al 60, es lo que se calcula, a Agno Domini, que quiere decir después de nuestro Señor Jesucristo, después de Cristo. Y yo quiero que tú entiendas que Éfeso era una de las más grandes metrópolis de la Asia Menor y allí se encontraba el templo a la diosa Diana, y yo sé que nos han dicho que Diana es la diosa del amor y todo ese tipo de cosas, pero no es verdad. Diana es la diosa del desenfreno sexual, Diana es la diosa de la lujuria, Diana es la diosa de las orgías que se llevaban a cabo en su templo. De hecho, quienes estaban allí eran sacerdotisas, que eran prostitutas, que entregaban sus cuerpos, que hacían orgías, que la gente pagaba ofrendas para ir a ver en vivo toda esta pornografía. Así que si tú crees que en el tiempo pasado no ocurrían cosas tan perversas, pues sí. Y Pablo le escribe a estos creyentes que están en Éfeso y les dice en el capítulo 4, verso 1, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios. En otras palabras, si tú fuiste llamado por Dios, que parezca como lo fueron ustedes. En otras palabras, Pablo da por sentado que si ellos son parte de la iglesia es porque fueron llamados por Dios. Y a partir de aquí, Pablo entonces se dedica a escribir una de las secciones más prácticas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y él habla de todo, desde la vida sexual hasta el matrimonio, desde las bebidas alcohólicas y su uso. Pablo habla de todo, de todo, de todo. Y de lo que, por ejemplo, él habla de lo que se puede hablar, pensar e incluso de esas cosas de las cuales podemos reírnos y de las cosas que no deberías reírte. Todo su comentario es intenso y muy completo y francamente abrumador, hasta que llega al capítulo 5, verso 1 y dice, por tanto, y recuerda que cuando usa esa palabra llega a una conclusión, imiten a Dios como hijos muy amados. Y quiero que prestes mucha atención a esto de imiten a Dios. Y yo digo, sí, claro, imitar a Dios, imagínate, llegar a ser como Dios. Vamos, no puedes llegar a ser como Dios en cuanto a ser omnisciente, omnipotente, omnipresente, pero sí se te llama a ser santo como Él es santo. Y no se trata de que sea algo por lo cual no valga la pena esforzarse, sino que es algo que realmente valga la pena, vale la pena realmente llegar a ser. Ahora, yo me conozco muy bien a mí mismo y yo sé que llegar a ser como mi Señor no va a ser fácil para mí. Ahora bien, la pregunta ¿es realista este catálogo que Pablo plantea acerca de cómo debe vivir un creyente? ¿Es posible que alguien logre algo así, parecerse a Dios? A primera vista, creo que no. Primero necesito fuerzas para lograrlo. Y me pregunto cómo hacerlo. Así que lo que Pablo está hablando revela un enfoque de la vida que nos preparará para tener éxito cuando intentemos vivir de acuerdo a los valores que él está mencionando. Y aquí el por qué hacernos esta pregunta. Y escúchame, no te he dado la mejor de las preguntas aún porque lo primero que quiero es mostrarte su importancia. ¿Por qué deberías hacértela siempre? ¿Por qué no deberías olvidarla? Y escucha, esta serie es una serie que nosotros hicimos hace unos 10, 12, no, mucho más, como 15 años atrás. Y decidimos, hey, ¿qué tal si volvemos a hacerla? Porque creemos que reviste una importancia y más por los tiempos que estamos viviendo. Así que Pablo sigue escribiendo y llegamos al capítulo 15, al versículo 15, y él dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Entonces, cuando dice así que, conecta todo lo que necesitamos hacer para llegar a ser como Él y hacerlo con Él. Así que tengan cuidado de su manera de vivir.
seguir a Cristo no es algo que se hace en medio de la despreocupación. Algo así, hey, soy un seguidor de Cristo, por aquí voy. No, Pablo dice, si eres seguidor de Cristo, vas a tener que manejarte con cuidado. Vas a tener cuidado con tu manera de vivir porque no va a ser automático. ¿Por qué? Porque tu vieja naturaleza te va a alar, así que vas a tener que forzarte a vivir de acuerdo a ese llamado que Dios te dio. Así que vamos al verso 16, dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entonces, la pregunta que viene aquí es, ¿cómo evito vivir como necio y comienzo a vivir como sabio? Porque la verdad es que si quieres llegar a hacer algo, vas a tener que dejar de hacer cosas, vas a tener que evitar cosas y es evitar a vivir como necio y vas a tener que tomar nuevas cosas y es comenzar a vivir como sabio. Y de aquí nace la mejor de las preguntas. Y esta, ahora sí, es la mejor de las preguntas. Cada vez que tomes una decisión, pregúntate, ¿qué es sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer en esta situación, en esta oportunidad? Y escucha, las preguntas que nos hacemos muchas veces no son las correctas, porque, por ejemplo, muchas veces voy a hacer algo y me pregunto, ¿tiene algo de malo esto? Lo que damos por sentado es que si no hay nada de malo en lo que estamos intentando hacer, entonces está bien, no tiene nada de malo. ¿Tiene algo de malo? ¿Acaso es pecado que yo me meta en este negocio? ¿Acaso es pecado que yo me haga novio o novia de esta persona? ¿Acaso es pecado que yo tome este trabajo? Quizá no tiene nada de malo. Entonces, escucha, si no es ilegal, falto de ética o inmoral, entonces reúne las cualidades de una opción que podría dar resultados. Pero cuidado si la pregunta que te estás haciendo es la incorrecta. Si no hay un no harás, entonces no hay riesgo. ¿Hasta dónde puedo acercarme a la frontera de lo bueno, lo malo, para llegar a ser realmente malo? Y si eres cristiano, quizás te preguntas, ¿hasta dónde puedo acercarme al pecado sin llegar a pecar realmente? ¿Hasta dónde puedo llegar más allá de la línea divisoria sin sufrir consecuencias? Que son preguntas que se hacen muchas veces los novios. Así que la pregunta no es, ¿tiene algo de malo? Porque esa no es la mejor de las preguntas, sino, ¿es sabio hacerlo? Es sabio hacerlo, hay sabiduría detrás de esta acción, hay sabiduría detrás de esta decisión. Es sabio hacerlo. Recuerda por un instante que aquello que más lamentas de tu pasado fue algo en lo que probablemente no era malo, no era pecaminoso, no era ilegal, pero no fue sabio. Así que ese momento o capítulo de tu vida que desearías regresar el tiempo para deshacerlo o para vivirlo de otra forma y que hoy dices, ¿cómo pudiese retroceder el tiempo? ¿Cuál es la decisión que desearías anular en tu vida? Esa relación que querías vivir de una manera distinta. ¿Te das cuenta que alguna de las cosas que lamentas, tal vez todas esas cosas que lamentan, se habrían podido evitar si te hubieses hecho la pregunta más importante? ¿Es sabio? ¿Es sabio hacerlo? ¿Esto es sabio? Y la hubieras llevado a la práctica. Porque te puedes hacer la pregunta más importante, o la mejor de las preguntas, y no necesariamente llevarlo a la práctica. Así que volvamos. Recuerden la advertencia de Pablo, ahora lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos, dijo Pablo, y tú le dices a Pablo, Pablo, si tú resucitaras y vieras el noticiero de estos días,
y te metieras que en las redes tú supieras cuáles son los días malos. No creo que tus días fueron tan malos. Y Pablo te dice, sí, mis días fueron también muy malos. La gente iba al templo de la diosa Diana y ahí estaban todos en una gran orgía. Y los cristianos pensaban, bueno, pero ya va, ¿qué tiene de malo? Yo voy a comer ahí, hay un festín. En fin, adoraban a Diana, la de Éfeso. ¿Y por qué deberíamos aprovechar al máximo cada momento de nuestra vida que es decisivo? ¿Por qué tendríamos que tener cuidado en nuestra manera de vivir y no vivir como necios, sino como sabios? Esta es la verdad. No vivimos en un mundo neutral. En otras palabras, nuestro mundo no es neutral. Jesús habló acerca del príncipe de este mundo, habló acerca de las tinieblas que vienen sobre el mundo, habló acerca de la vida de tinieblas que el mundo lleva, así que nuestro mundo no es neutral. Recuerdo que tenía un gran perro en mi casa antigua. Era un gran perro, se llamaba Jazz, así que ya siempre estaba en el patio y cada día salía a recoger la caca de Jazz. Y saben que no se trataba solo de recoger su caca, se trataba de caminar con cuidado porque podía llenarme de ella. El patio del mundo está lleno de toda esa caca. Camina con cuidado. Así que volvamos a lo que dice Pablo. Él dice, de acuerdo a otra versión, lo escribe de esta manera, me gusta mucho. Dice, no sean tontos, sino traten de averiguar. Escucha esa expresión, traten de averiguar. Y tú dices, Pablo, ¿cómo trato de averiguar? Y él dice, hazte la mejor de las preguntas. ¿Es sabio? Traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Cuando te haces la mejor de las preguntas, entonces alineas tu mente a la voz del Espíritu Santo. Así que Pablo, aprovechando la gramática de sus tiempos, se sale de la página, nos agarra por el cuello, nos levanta del piso y nos grita a la cara, déjate de tanto juego, este mundo no es neutral, deja de fingir, de racionalizar, de negar, haz la pregunta. Pero por encima de eso, acepta la respuesta. No le pases por encima. Y Pablo está diciendo, si no averiguas, el Espíritu Santo no te puede guiar. Y nosotros que esperamos que venga un profeta para que nos digan, que nos confirmen por aquí, pero no nos hacemos la pregunta, ¿qué es sabio hacer? La mejor de las preguntas. Así que cuando Pablo dice, hey, no sean tontos, sino traten de averiguar, lo que está diciendo es, no te duermas al volante. No tomo mi automóvil y salgo de viaje y digo, hey, voy a aprovechar a dormir. No, todos quieren que yo esté despierto, no importa que ellos se duerman en el carro. Esa es la verdad. Todos quieren que yo esté atento. Porque si me duermo al volante, la verdad es que va a venir algo sobre mí. Y lamentablemente ese algo no solo nos puede asustar, no solo es un camión que me puede asustar si me duermo al volante, sino que también nos puede dejar cicatrices o destruir lo que más amamos. Tal vez lo que nos quede sean entonces unas opciones limitadas y unas oportunidades reducidas. ¿Acaso Jesús no dijo que su camino es angosto, pero que lleva a la vida eterna? Vamos, cuando me hago la pregunta y me permito que el Espíritu Santo me guíe, probablemente no lo tengo todo a mis anchas, pero lo que tengo es la voluntad de Dios. Es una. Y es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿por qué dejar que las cosas vayan tan lejos? ¿Por qué no enfrentarse ahora mismo a lo que sabes en tu corazón que tu Padre Celestial quiere que hagas? Averigua qué quieres que haga haciendo la mejor de las preguntas, ¿qué es sabio hacer? ¿Por qué no hacerse las preguntas? Mira, no nos hacemos la pregunta muchas veces porque estamos tan obsesionados con algo que ni siquiera queremos oír la respuesta. Así que hagamos la pregunta, ¿qué es sabio hacer? La pregunta no es, ¿tiene algo de malo? Sino,
¿Es sabio hacerlo? Y esta pregunta se puede convertir en un verdadero fastidio en ocasiones en las cuales, en lugar de tomar una buena decisión, lo que estás tratando de hacer es enderezar una decisión que no es una buena decisión y que después que te haces la pregunta ya sabes que no es una buena decisión y comienzas a justificar, a justificar. Recuerda lo que te dije antes, te lo he dicho muchas veces, presta atención a la atención. Si tengo que estar racionalizando en mi mente después de tomar una decisión, debería prestar atención porque estoy tratando de enderezar esto. Así que no en toda oportunidad te quieres hacer la pregunta, ¿es sabio hacerlo? ¿Es lo más sabio esta decisión que estoy tomando? Así que una vez que sepas la respuesta, abrázala y camina de acuerdo a lo que el Señor te indica. Porque si estás averiguando qué es lo que Dios quiere que hagas, entonces vive de acuerdo a lo que Él quiere que hagas. Y las próximas semanas veremos la mejor de las preguntas desde 3 ángulos distintos que arrojarán sabiduría a todas nuestras decisiones. Así que por esta semana quiero que en todas las decisiones que estás tomando, en todo ese vision board que hiciste, en todo ese cuadro de sueños que hiciste, te hagas la pregunta, ¿es sabio que yo haga estas cosas? A esto fui llamado. No simplemente es bueno o es malo, no. Así que estás preparado para hacerte la mejor de las preguntas y actuar en consecuencia a lo que descubras. Así que déjame orar por ti. Y como siempre, me encanta orar por 2 cosas. Uno, que después de la respuesta tú encuentres sabiduría, pero por sobre todo que encuentres valor, porque va a haber momentos donde caminar en la voluntad va a requerir valor. Señor, quiero darte muchas gracias por cada hombre, por cada mujer que está detrás de esa pantalla y que ha recibido esta palabra. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté allí con él, esté allí con ella, le muestre cuántas veces que está tratando de justificar, de enderezar, de usar racionalización, de usar negación, de usar proyección, mecanismos de defensa que solo hace que se vea muy bien aquello que lo está arruinando. Señor, que ninguno de nosotros se duerma al volante, que entendamos que vivimos en un mundo que no es neutral, es un mundo que nos empuja hacia aquello que quiere robar nuestro futuro, que quiere robar nuestra familia, para los que estamos casados, que quiere robar nuestro matrimonio, que quiere robar nuestra vida. Sí, así que hagamos la pregunta, esta pregunta incómoda, ¿es sabio hacerlo? ¿Es sabio? ¿Es lo más sabio esta decisión que estoy tomando? Y que actuemos en consecuencia. Danos el valor para tomar decisiones correctas, decisiones que te honren y decisiones que hagan que parezcamos ser aquello que decimos ser, llamados por ti y tus hijos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. 3 ángulos distintos que arrojarán sabiduría en nuestras decisiones con esta, la mejor de las preguntas. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.